En el laboratorio número 9, reacciones redox, aplicación y electroquímica, entonces lo primero que debemos aclarar es qué es el término redox. Entonces, redox significa o es una abreviatura de reducción, oxidación. Entonces, reducción, oxidación, es una pareja que siempre se presenta en conjunto. No se puede presentar una reducción sin que haya una oxidación. Pero también debemos definir qué es oxidación y qué es reducción. Entonces, la oxidación es la pérdida de electrones. Entonces, oxidación es pérdida de electrones. Es perder electrones. Y reducción es ganar electrones. O sea, realmente lo que hay es una transferencia de electrones. Es una transferencia de electrones lo que realmente está ocurriendo. Bueno, de esas dos transferencias de electrones existen dos grandes categorías y entonces son aquellas que son espontáneas y no espontáneas. Entonces, hay unas reacciones de ganancia y pérdida de electrones que son espontáneas y no espontáneas. Las espontáneas también son conocidas como cuando nosotros tenemos electricidad circulante y espontáneas, entonces lo llamamos celdas galvánicas. Y cuando no son espontáneas, entonces celdas electrolíticas. Para nuestro laboratorio lo que vamos a hacer es que vamos a tener una reacción de tipo espontáneo, es decir, una celda galvánica, y una de tipo no espontáneo, es decir, una celda electrolítica. El punto 1 se refiere a la celda electrolítica y entonces en el punto 1 lo que vamos a hacer es que vamos a colocar dentro de un recipiente una solución de sulfato cúprico. ¿Listo? Y dentro de esa solución de sulfato cúprico lo que vamos a hacer, que es una solución de color azul, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar dos alambres de cobre y esos dos alambres de cobre, si nosotros no hiciéramos nada, entonces permanecerían constantemente en su condición. Pero lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a generar dentro de ellos, vamos a generar un movimiento forzado de los electrones. Entonces vamos a tomar una pila de 9 voltios y lo que vamos a hacer es que uno de los extremos lo vamos a colocar al polo positivo y otro al polo negativo. Pero en el que es el polo positivo vamos a colocar dentro del camino un amperímetro. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar dentro del circuito, lo que vamos a colocar es un amperímetro para medir la corriente. Y vamos a dejarla aproximadamente 2 minutos que circule. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En uno de los alambres ocurre la oxidación y en el otro ocurre la reducción. Entonces, el que tiene, el que está entregando electrones y el que está recibiendo electrones. Entonces, uno de los alambres va a perder masa y el otro de los alambres va a ganar masa. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo? Que uno de los alambres entrega cobre a la solución mientras que el otro
recibe cobre de la solución y por cada cobre que se pierde se gana uno. La cantidad de masa que pierde uno de los alambres debe ser igual a la cantidad de masa que gana el otro alambre. Lo que nosotros debemos hacer también es, previamente estos dos alambres deben ser pesados en balanza analítica y una vez terminado el procedimiento se llevan a secado y se pesan nuevamente. Uno de ellos va a perder masa y el otro va a ganar masa. Por ese proceso, por no ser de tipo espontáneo, entonces estaremos en una celda electrolítica. Para nosotros tener una celda galvánica, realmente las personas conocen eso como una pila, es decir, una batería, una fuente de corriente continua. Entonces nosotros, para construir nuestra fuente de corriente continua, entonces en la parte inferior vamos a colocar una lámina un poco más grande que las monedas que vamos a trabajar. Son monedas de 100 pesos de las antiguas, pero entonces colocamos una lámina un poco más grande en aluminio, ¿de acuerdo? Papel aluminio. Luego vamos a colocar una moneda de 100 pesos que va a ser la fuente de cobre, y luego colocamos un papel impregnado, ¿sí? Entonces este es un papel craft impregnado, o puede ser papel periódico impregnado con ácido acético, es decir, vinagre. Para que las monedas estén en el estado adecuado, ellas previamente deben ser lavadas con vinagre y sal. Bueno, esta primera etapa, entonces aquí nosotros podemos colocar una lámina de aluminio con un tamaño exacto a la moneda, ¿de acuerdo? Debe ser un tamaño exacto a la moneda, y en esta de aluminio podemos llevar a cabo una medición con el multímetro. Siempre vamos a tener el multímetro, uno de los en función voltaje, corriente continua. Vamos a tener una conexión permanente acá y conectamos. Aproximadamente debe estar dando 0,5 voltios. Continuamos nuevamente, entonces moneda, papel impregnado, aluminio, y nuevamente entonces podemos medir. Cada vez que nosotros vamos colocando una de estas laminillas de aluminio, pues podemos ir midiendo nuevamente y siempre tiene que ir sumando hasta que al fin vamos a continuar. Vamos a continuar así hasta que al fin completemos la décima moneda. Colocamos papel impregnado con vinagre y por último aluminio. Al final lo que se espera es un valor de voltaje aproximadamente de 4,5 a 5 voltios. Ya terminada las celdas y puestas en serie para que aumente el voltaje, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conectar la última y la primera. Vamos a colocarla a un diodo LED. Recuerde que el diodo LED tiene un sentido en el cual circula la corriente. Pruebe, si no le está funcionando en ese sentido, invierta el LED para saber si está funcionando. Lo que nosotros queremos probar acá es si funciona o no funciona la pila, teniendo en cuenta que debe cumplir dos parámetros: voltaje y corriente. El voltaje puede ser adecuado, pero si la corriente que circula es muy baja, no va a generar la luz que necesitamos en el LED. Si no se ha generado el voltaje suficiente, pero no se ha prendido el LED, intente uniendo o haciendo un poco de fuerza en la parte superior e inferior
¿Para qué? Para aumentar la corriente. El voltaje posiblemente puede bajar un poco, pero la corriente empieza a aumentar y puede llegar a prender el LED. Entonces, el laboratorio número 9 consiste en desarrollar la presente práctica.